Buenos días a todos, queridos hermanos y amigos. Como decía nuestro recordado Pedro, yo estoy bien. ¿Y vosotros? Bien también. Espero que con corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios a través del Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo número 13. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Algunas veces te preguntan, ¿va a dar caña hoy? Bueno, no se trata de dar caña. Se trata de predicar y extender la palabra lo más clara posible y con la fiabilidad que nos da el Espíritu Santo. Cuando abrimos su palabra, la interpretación que hagamos ya es un asunto nuestro. Pero esto es palabra de Dios. Decía Charles Spurgeon, decía muchas cosas, pero una de ellas a mí me llamó la atención. Decía, los mejores sermones que predico siempre son aquellos que predico no en mi condición de ministro, sino como un pobre pecador predicando a pecadores. Y yo creo que esto es muy interesante. No salirnos de nuestro papel de pecador y creer que los demás son pecadores, pero yo no. A la hora de exponer la palabra no nos califica a unos de una manera, a otro de otra. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo y predicamos el Evangelio a pecadores que son exactamente iguales que nosotros, sin distinción de clases ni de pecados, que a veces confundimos gravedades de pecados y hacemos distinción entre personas que practican unas cosas y otros que practican otras, pero en realidad todos somos exactamente iguales. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús a través de este evento que ocurre en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Pues es una pregunta que a lo mejor no venía al caso, pero siempre hay curiosos que preguntan aquello que tienen en su corazón escondido durante un tiempo por si alguien responde adecuadamente. Y respondió Jesús y les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¿Qué habían sufrido? Habían mezclado su sangre con la de los sacrificios. Os digo que no, dice el Señor, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús leía los corazones de todos ellos, no hablaba por hablar, no recordaba una anécdota u otra, sabía las intenciones de ellos. Y él decía así, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Arrepentimiento o muerte? Ese es el título. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. No hay término medio. El ser humano, dicen que es el animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Bueno, yo no sé si eso se cumple a rajatabla en los que no son humanos, pero sí es verdad en nosotros. Nos equivocamos muchas veces, erramos muchísimas veces en la misma piedra, en el mismo obstáculo. A pesar de que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, caemos muchas veces en lo mismo. A pesar de ser verdad, a pesar de aumentar la gravedad en cada fracaso que cometemos en la vida, a pesar de eso somos creados con inteligencia. Y quizás sea por eso por la que nos cuesta tanto admitir nuestros errores.
por la inteligencia, pensando que, bueno, los demás se equivocan, pero yo no. Al admitir eso, al declarar eso de una manera sentenciosa, estamos diciendo que estamos dispuestos de nuevo a equivocarnos en las mismas cosas. Nos cuesta admitir nuestros errores y pensamos que son los demás los que se equivocan, no nosotros, y que seguro merecen todo, absolutamente todo lo que les pueda pasar de malo. Y lo que hemos leído, este pasaje, es un claro ejemplo de lo que acabo de afirmar. Piensan que son los demás los malos. Este es el pensamiento del corazón de aquella gente que preguntaron a Jesús. Habla de dos tipos de personas, digamos, o de dos lugares distintos. Unos eran galileos. Ya sabéis que Galilea es la parte norte de Jerusalén, de Israel. Es la parte, digamos, donde nació Jesús. Bueno, nació Jesús en el norte, en el sur, en Belén, pero ellos vivían en Galilea, en el norte. Fueron llevados allí por un evento que fue el censo mandado a hacer por el Estado romano, el Imperio romano. Así, esa clase de gente era calificada por los demás habitantes de Israel como personas de bajo rango, de calidad baja, de lenguaje vasto, incluso obsceno. Digamos que dentro de la sociedad judía en general, los del norte, los de Galilea, eran los más absurdos. Y se les conocía incluso al hablar. Ellos pensaron, bueno, a aquellos galileos que murieron, que los mandó matar Pilato, porque Israel y Roma siempre estaban liados en guerra nacionalista, porque el enemigo ocupaba un territorio que era suyo y siempre estaban peleando. Pero esto no tiene nada que ver con una pelea, esto tiene que ver con un accidente, mezclar su sangre con la de los sacrificios. Ya era mala suerte morir a mano de los romanos, pero que su sangre se mezclara con la de los sacrificios ofrecidos a los dioses romanos, ya eso sí que era una tragedia grande. Psicológicamente te deja tocado. ¿Recordáis en la guerra de Irak, hace ya algunos años? Los kurdos, que se metieron también en la bronca, aprovechando ya el conflicto, ¿qué hacían? Amenazaban con coger prisioneros musulmanes y juntarlo, enrollarlo como un flamenquín en la piel de un animal que estaba cubierta de grasa porcina, grasa de cerdo. Así tenían la creencia de que si morían a manos de sus enemigos, nunca entrarían al paraíso. Y era terrorífico para los enemigos porque creían que así podían acabar muchos de ellos. No que muriesen, sino que muriesen de esa forma. Para los judíos, aquello era un escándalo tremendo, que la sangre de los que habían muerto fuera mezclada con la sangre de los sacrificios a los dioses romanos, era una señal de que algo muy gordo, muy gordo, muy gordo habían hecho esos galileos para que les pasara esa calamidad tan grande. A veces pensamos que los lugares influyen mucho en nuestra educación, incluso en nuestras creencias. Pensamos que los que nacen en arrabales, en lugares apartados, en campamentos, en sitios pobres, sin infraestructuras, sin canalizaciones de agua potable, etcétera, etcétera, son personas que de alguna manera han hecho algo en la vida y están pagando por eso. Y por tanto no tienen las oportunidades que tenemos los que vivimos en el primer mundo o en el segundo mundo, digamos,
que tenemos más acceso a la educación, a los libros, a la lectura, a la información, y podemos estar mejor preparados. Decimos, no, yo puedo llegar a entender muchas cosas que si hubiese vivido en un sitio pobre, quizás no lo hubiese hecho, por eso tengo mejor educación. ¿Son mejores personas? No, no necesariamente. Somos exactamente iguales. No importa la educación que hayamos recibido, podemos vivir equivocados toda la vida respecto a algo concreto, aunque hayamos recibido la mejor educación del mundo o no hubiésemos recibido ninguna educación. Nuestros mayores, digo mayores que yo, nuestros mayores, la inmensa mayoría de nuestros mayores no fueron a la escuela. Porque durante la guerra, y fue peor durante la posguerra, muchas escuelas no funcionaron. Y había que ayudar en casa porque había una pobreza extrema. La guerra había liquidado en nuestro país muchas plantaciones, muchos lugares donde se podía cultivar y no había donde comer. Y tuvieron que trabajar dejando su labor de aprendizaje en las escuelas. ¿Acaso estamos decepcionados con ellos? Yo no. Yo no. Mis abuelos trabajaron, apenas sabían leer o escribir. Incluso mi padre apenas tuvo días de escuelas, pero no por eso fueron malos. Ni su personalidad ni su dignidad fue denigrada. Sirvieron a un propósito durante un tiempo determinado, pero no fueron malos por eso. Y los que sí aprendimos a leer, resulta que nos consideramos buenos. Y los que hemos estudiado, más allá de la escuela primaria, pensamos que somos mejores que los demás. Pues no. Porque incluso conociendo más, somos peores que los demás. El nivel de maldad al que hemos llegado en el siglo XXI, donde se supone que todas las personas tenemos acceso a la educación y a la información, es inaudito. Los males no han disminuido en el mundo, han empeorado en el mundo. No tiene nada que ver una cosa con otra. No significa que el hombre sea más moral por haber nacido en un sitio bueno o un sitio malo. ¿Qué importaba ser Galileo del norte de Israel? Que sé del sur, que sé de Jerusalén, porque allí hay otro caso, aquí hay otro caso. Aquí el problema, segundo tema, no ocurre ya en Galilea, ocurre en Jerusalén, la capital del reino. La pregunta es, Jesús es el que pregunta, ¿pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé, Siloé era un lugar pegando a las murallas en el que había un estanque, que ahora no tiene nada que ver, el lugar, y mató, la muralla cayó sobre 18 y los mató? ¿Acaso ellos eran más deudores, más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora estamos en el sur, ya no estamos en el norte. ¿Acaso eran estos 18 sobre los que cayó aquella torre, eran más pecadores que el resto sobre los cuales no cayó la torre? Hay ocasiones en que, como nos relata el evangelista Lucas, en las que tratamos de fijar el porqué de los males mayores acaecidos en los demás deben ser el fruto de una conducta gravemente censurable, porque a mí no me ocurre, le ocurre a otros. Es posible que estos Galileos del texto sean aquellos a los que se refería Gamaliel, recordáis, en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Gamaliel era un maestro en Israel y ante el Sanedrín, digamos, fue llevado tanto Pedro como Juan acusados de proselitismo, de predicar a Jesús de Nazaret que había muerto. Y Gamaliel les pone un ejemplo, posiblemente a eso se referiría cuando dice, ¿acaso cuando se levantó Judas a luchar contra Roma, dice, ¿acaso prevaleció Judas y los que estaban con él? No, posiblemente se esté refiriendo a ese hecho. Porque
Judas capitaneó una rebelión contra Roma y finalmente fue derrotado y sus seguidores, aparte de los que murieron, el resto fueron dispersados. Marcharon. Y por eso Pilato, para darle una lección ejemplarizante, mandó mezclar la sangre de los que habían muerto con los sacrificios de los dioses. Y para ellos era una aberración. Y el pensamiento de un gobernador que no quiere ningún conflicto en sus dominios es: vamos a dar un escarmiento, a ver si así nos dejan tranquilos. El crimen mayor no estuvo en matar a muchos de los galileos, sino en mezclar supuestamente la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Era horrible morir a manos de paganos, pero a juicio de los israelitas era más grave mezclar sangre humana con la sangre animal que iba a ser ofrecida a los dioses. Por tanto, pensaron, algo muy malo habrían hecho para que Dios les castigara de ese modo. Una lección ejemplar que no deben olvidar. Es como hacer a Dios autor de los males. Sobre el incidente de la Torre de Siloé, puede que también hubiese sido muy reciente. No sabemos nada afuera de lo que aparece narrado aquí en este capítulo 13 de Lucas. De todos modos, es fácil imaginar qué pensarían de aquellos 18 desdichados sobre los que se desplomó una de las torres de la muralla de Jerusalén que estaba cercana al estanque de Siloé. Que ya es casualidad, entre comillas, ya es casualidad que se derrumbara en el instante que ellos pasaban por allí. Enseguida la mente humana se va a la comparativa. Algo malo habrán hecho esta gente para que en ese momento preciso que pasaban cercano, la torre se haya caído y se haya cargado a 18. Algo malo habrá que investigar en sus vidas. Porque seguramente que Dios está detrás de todo esto. Algo muy malo han tenido que hacer. Esto se llama subjetivismo, ¿verdad? Mi pensamiento es el que manda, es el que vale, es el auténtico. Y pensamos esto: siempre habrá algunos peores que yo. Siempre. Sobre todo cuando nos ocurre algo que no queremos que nos ocurra. Aunque sea una cosa pequeña, nosotros las ponemos muy, muy grandes, ¿eh? Hay gente peores que yo. ¿Por qué me pasa a mí y no a él? Yo que vengo todos los domingos a la reunión, que no falto a las reuniones especiales, que cumplo con mis obligaciones dentro de la vida de la iglesia. ¿Por qué me ocurren a mí cosas que a este que no da un palo al agua no le ocurren? Que se comporta peor que yo, que no atiende a requerimientos, que no asiste a las reuniones. ¿Por qué él vive tan contento, tan alegre, y yo estoy aquí sufriendo? Ese es el subjetivismo. El motivo es excusarnos a nosotros mismos. Siempre decimos, comparándonos con otros, no soy tan malo como aquel. Siempre. Nuestra forma de calibrar el mal es en base a ese subjetivismo egoísta y egocéntrico. Yo en el centro. Y alrededor de mí aquello con los cuales me puedo comparar siempre y cuando salga yo ganando. Porque si me comparo con otros en los que salgo perdiendo, mejor no hacer la comparación. ¿Recordáis aquella escena en que Jesús sanó, iba a sanar a un ciego de nacimiento, un evento que se recoge en el capítulo 9 de Juan? ¿Qué dijeron los judíos a Jesús? ¿Qué le preguntaron? Allí había un ciego de nacimiento. Allí estaban sus padres, que podían dar testimonio de que había sido ciego de nacimiento. Es que no es que tuviese una vista muy corta, o que tuviese alguna nube en la retina, o que viese un poco oscuro o difuminado. No,
es que había nacido ciego y ya era un hombre, no era un crío. Ellos preguntaron a Jesús, ¿recordáis qué preguntaron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Ah? Alguien tiene que haber pecado, porque ser ciego es una desgracia muy gorda. Hoy no, hoy la ONCE sale a tu encuentro y te da un sueldo de 2.000 euros todos los meses o 2.500 por vender cupones en un sitio y tienes la vida resuelta. Y quien dice un ciego, dice un cojo o un manco, porque ahí ya entran todos. Pero entonces ser ciego era como una maldición divina. Por tanto, en sus corazones pensaban, yo no soy ciego, este sí es ciego, luego este es peor que yo. Algo malo ha hecho. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Ya la pregunta ya está errada. Porque si nació ciego, él antes no existía, por tanto no pudo haber pecado. Vamos a entendernos. Nació ciego. Y a alguien hay que achacarle la culpa, este o sus padres. ¿Qué hicieron los discípulos? Asociaron el mal físico al pecado. ¿Qué no hicieron? Juzgar al fondo las circunstancias que rodean el caso. Enseguida declararon lo que a ellos les parecieron bien. Alguno de los dos tuvo que pecar. Eso es un error. La palabra de Dios dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no importa si naciste ciego, cojo, manco, sordo, no importa tus problemas, tus defectos, tus dolencias. En aquella ocasión Jesús manifestó que aquel ciego había nacido ciego, dice, para que se manifestara la gloria de Dios. Y dirás tú, ya está aquí el religioso que a todo le saca punta. Algo hay que decir. Ha nacido ciego, pero bueno, no te preocupes, porque eso es para la gloria de Dios. Eso se lo cuenta tú a sus padres. Díselo a sus padres. Ha nacido así para la gloria de Dios. Claro, ellos no sabían qué iba a pasar. Pero no fue casualidad que aquel desdichado incidente de la ceguera resultó que fue para la gloria de Dios. Muchos presumimos de no hacer nada malo, me refiero. Uno se sorprende de lo que a veces encontramos en las Escrituras, pero había un hombre llamado Elifaz, uno de los amiguetes de Job, que estuvo allí para darle la tabarra. Hablaba verdades, como puño, pero era el peor momento. No escogió el mejor momento para hablar a un desconsolado Job que lo había perdido todo excepto la vida. Lo único que le quedaba era la vida y en su situación era una mala vida. Pero Elifaz hablaba cuando Job intentaba justificarse delante de Dios y diciendo, no he hecho nada malo para que me haya ocurrido todo esto. He perdido a todos mis hijos. De un solo golpe Dios me ha arrebatado la vida de mis hijos. Me han robado todo mi ganado. Se han llevado esclavos a todos mis sirvientes. Estoy enfermo de sarna, rascándome como una teja, con una teja día y noche, sin poder conciliar el sueño. Estoy agotado. Y ahora vienen 3 de los que son mis amigos y no paran de darme puñaladas.
Si no he hecho nada, ¿por qué Dios me acosa de esa forma? Había que estar en el pellejo de Job para entenderlo. Y yo creo que nadie aquí ha estado en el pellejo de Job. Y Elifaz, cuando Job termina de hablar, y en parte de este discurso él se justifica, soy justo. Mi vida ha sido recta hasta aquí. Yo entraba, salía, estaba a la puerta, la gente me consultaba, los jóvenes venían, me preguntaban, yo informaba, enseñaba, educaba, mostraba el camino. Y ahora mira cómo me han dejado. Y entonces Elifaz, muy interesante, capítulo 15 del libro de Job, dice, ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿Qué es el nacido de mujer para que sea justo? He aquí, Dios no confía en sus santos, y ni los cielos son puros ante sus ojos. Cuánto menos el hombre, un ser abominable y corrompido que bebe como agua la iniquidad. Esto lo dijo Job, o sea, Elifaz a Job, hace ya ¿cuánto? ¿3.000, 4.000 años? Quizás más. ¿Algo ha cambiado en el hombre hoy? La maldad está desde el más pequeño hasta el más anciano. Cada uno en un volumen, pero todos emiten la misma canción. Es la maldad. La disposición del hombre de crear males. ¿A cuál peor? Para fastidiar a los demás. No importa ya qué tipo de males. Tenemos una lucha actual contra el tema aborto. No importa. Hay que matar, se mata, aunque no se llame asesinato, pues se asesina. Hay un corazón latente dentro del vientre de una mujer y todavía el hombre está negando que allí haya vida. Es el colmo. El colmo. Somos capaces de proteger a muerte con el Seprona pegado a mi espalda, un huevo de alimoche y multar de forma exagerada a quien se atreva a robar siquiera uno de esos huevos. ¡Un huevo! Porque dicen que allí hay vida. ¡Ja! Y el hijo nacido de una mujer en sus entrañas con un corazón latiendo no es vida. Tenemos a nuestro alcance las ecografías ya en 3 dimensiones y podemos ver a un sujeto. Yo estuve allí en el vientre de mi madre, ¿sabéis? Era entonces una época en la que yo corría más que nadie porque fui el espermatozoide que ganó la carrera. Y yo estaba vivo en el vientre de mi madre. Y como ellos, yo he tenido hijos y tengo nietas y he podido poner la mano en el vientre de mi hija o en el vientre de mi mujer y palpar que allí había vida, que nadie me lo había contado. Y ahí están mis hijos y ahí está mi nieta. Vivos. Pero somos tan malos en todos los sentidos que para justificarnos a nosotros mismos negamos la vida, que es una evidencia de la existencia. Bueno, eso es un ejemplo solo. Hoy en día podemos justificar lo que sea. El mal, el peor que podamos justificar. Hoy el hombre lo practica. No hemos mejorado un ápice desde Adán y Eva. Ni un ápice. Somos malos. Por eso decía Elifaz,
Ni los cielos son puros ante los ojos de Dios, cuanto menos el hombre, un ser abominable y corrompido que bebe agua, que bebe la iniquidad como agua, de una manera muy natural, sin estudio ni nada. La iniquidad la bebe como se bebe el agua. Yo la voy a beber. Así de sencillo es la iniquidad para el hombre. Ya está. No importa si te has cargado a 1000 como a 1.000.000, te da exactamente igual. Y puedes dormir tranquilo esa noche y la demás noche. En cuanto a los pecados, hoy solemos clasificar, en los sistemas religiosos se clasifican los pecados por según qué haga y quién lo haga. Y siempre hemos achacado males, por ejemplo el SIDA. Yo recuerdo aquello del SIDA ya en los años 80, 90. Quien tuviera SIDA era calificado de homosexual, sí o sí, te puedes poner como te ponga. Y había una lacra en la que los hombres, las mujeres con SIDA eran calificados y vistos como personas que deberían de ser erradicadas de la sociedad. Luego la misma ciencia comprobó que el SIDA lo puede tener cualquiera, homosexual, heterosexual, hombre, mujer, niño, anciano, no importa. Era una enfermedad producida por lo que sea, no soy físico, no soy médico, no soy científico, y que puede ser traspasada de uno a otro. Yo recuerdo que en nuestra iglesia en Prosperidad había un hermano tan querido que uno decía, no puede tener SIDA. ¿Quién no recuerda a Juan Gutiérrez? ¿Quién no recuerda a Juan Gutiérrez? Un hermano entrañable, servicial, siempre dispuesto, siempre amando y testificando de su Señor, y contrajo SIDA. ¿Por qué contrajo SIDA? La causa por la que la contrajo a lo mejor no tiene nada que ver. Contrajo SIDA porque le transfundieron sangre sin haber sido analizada, porque es que en aquel tiempo no se analizaba la sangre que se donaba en los centros de recogida. Cualquiera puede ser juzgado, decía, no, un sidoso es homosexual, decíamos. Y esos pecados de la homosexualidad se juzgan más severamente que otros pecados. ¿Quién es más peligroso? Pregunto, ¿eh? Es una pregunta que a mí me llega muchas veces. ¿Quién es más peligroso en la sociedad? ¿Un homosexual o un mentiroso? ¿Quién? ¿Alguien que tiene una relación con alguien de su mismo sexo? ¿O alguien que levanta una calumnia contra otro? ¿Quién es más peligroso? Sin embargo, no juzgamos iguales las cosas. Nos sentamos en un lugar que no nos corresponde, en un tribunal, para decidir quién es más culpable que otro. No, mira, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. El pecado es igual. El adúltero es igual que el homosexual y es igual que el mentiroso. Somos todos iguales. Cuando Pablo escribe a los corintios, le dice, no os juntéis con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Había un montón de gente allí. Dice, cuidado, ya, algunos ya estaban pensando, a ver con quién me tengo que juntar. No juntéis con aquellos que llamándose hermanos practican esto y esto. Y entran todos esos pecados que acabo de decir y muchos más. Dice, esto erais algunos de vosotros. Es decir, que no se escapaba a nadie. Todos los que se han convertido a Cristo Jesús a través de los tiempos, todos han sido y somos pecadores. Y no importa el pecado en ese sentido. No juzguemos a los demás por sus pecados. Por eso Spurgeon decía, tenía éxito cuando predicaba el mensaje del Evangelio, porque era un pecador
arrepentido predicando a pecadores no arrepentidos. Y los convertidos a través del ministerio de Charles Spurgeon fueron miles a lo largo de su vida en el Tabernáculo Metropolitano de Londres o en otros lugares donde estuvo previamente. El Evangelio es igual para todos. Y el Evangelio sigue siendo poder de salvación para todos aquellos que somos pecadores. Dios no justifica el mal, ni olvida el mal, ni tampoco deja de aplicar su justicia, aunque el hombre deje de reconocerle y de tomarse en serio su juicio sobre los hombres que lo causan. Dios ha dicho que hará llover carbones encendidos sobre los impíos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa, pues el Señor es justo. Él ama la justicia, los rectos contemplarán sus rostros. No hay paz para los malvados, dice el Señor. Eso fue el título de una película, pero es lo que dice Isaías 48, 22. No hay paz para los malvados. Pero Jesús vino a este mundo con la misión de glorificar al Padre por medio de su muerte, como el único remedio para acabar de una vez por todas con el pecado, cualquier pecado, y quitarle el dominio al diablo y a la muerte. Él fue juzgado con premeditación, nocturnidad, alevosía y ensañamiento, crueldad extrema, y luego fue condenado y fue ajusticiado de la manera más cruel y violenta que se ha dado en la historia de la humanidad. Con la muerte de Jesús se transgredieron todos los principios más elementales de los derechos humanos, que es el derecho a la vida al que era la vida. Con su muerte dejó de tener sentido la vida y la dignidad humana. En su persona, la violencia y el escarnio llegaron a sus límites, aunque nunca había hecho violencia ni había engaño en su boca. Y eso fue lo que sus verdugos, sus mismos verdugos, certificaron en aquella tarde plomiza. En realidad, ese hombre era hijo de Dios, dijeron. Todos fuimos culpables de aquello. ¿Por qué murió Jesús si nunca hizo mal a nadie? No se lo ha preguntado nadie aquí. Si nunca hizo el mal, ni si halló engaño en su boca. ¿Por qué murió entonces? Si aplicamos la misma retórica de los judíos que preguntaron a Jesús, tendríamos que haber deducido que algo muy malo hizo Jesús para que muriera de aquella forma, ¿verdad? Si estamos convencidos de que cada uno cosecha lo que sembró, y hablo del mal que se siembra, ¿por qué Jesús murió como un criminal? ¿Culpa de los romanos? ¿Culpa de los judíos? ¿Cobardía de sus discípulos? Bueno, al buscar culpables nunca terminamos mirándonos a nosotros mismos como parte del género humano. Aunque nunca estuvimos allí en el Calvario, nosotros fuimos cómplices de aquello. Alguien decía, yo no estaba en el Edén y heredé la culpa. Y dice, pero tampoco estaba en el Calvario y heredé la gracia. Esa es la gran diferencia. La gracia de Dios se derramó en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Él cubrió una necesidad imperiosa en nosotros. La ausencia de poder para salvarnos a nosotros mismos. Él la cubrió. Todos fuimos culpables de aquel deicidio. Es una palabra nueva, pero en realidad fue así.
porque murió el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Y fue el primer y único deicidio que se ha cometido bajo el sol. Nosotros fuimos culpables, judíos y gentiles, al unísono, atentamos contra aquel que vino del cielo. Pero, esa es la palabra que cambia el sentido de todo. Pero esa culpabilidad se convierte en causa. Es decir, Cristo no murió porque no pudo hacer otra cosa. Eran mucho más poderosos los que le atacaban que los que lo defendían, que por cierto eran pocos y salieron corriendo. La causa es lo que a mí me interesa. ¿Por qué murió? Murió porque nosotros, estando muertos, espiritualmente muertos, sin solución, con una eternidad asegurada, lejos de la presencia de Dios, Él murió por nosotros. Él nos salvó a nosotros porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Esa es la clave. Fue Dios quien lo entregó a la muerte de manera premeditada y por consejo eterno. Aunque nosotros le prendimos, nosotros le condenamos y nosotros lo llevamos a la cruz con las ideas muy claras y muy conscientes de lo que estábamos haciendo. Claro que eran conscientes. Eran personas que se habían enterado de todo, pero no quisieron escuchar a Dios de ninguna manera. Este es mi hijo amado, dijo, a él oíd. Ellos lo hicieron, ¿no? Todo lo contrario. Ese gran pecado nos condenaba. Ese gran pecado nos condenaba. La causa de la muerte de Jesús somos nosotros, los pecadores. Porque solo a través de la expiación obrada por el mismo Dios podemos ser salvos de la eterna condenación por medio de la fe. El autor de la vida, el que creó los mundos por su palabra, vino para dar vida a los que estábamos fuera de la gloria de Dios. Ese es el evangelio sencillo, puro, de la calle, no es teología. Es el justo por los injustos para acercarnos a Dios, llevarnos a Él. Ese es el evangelio, no hay que estudiar mucho. El autor de la vida vino para dar vida a los que estamos fuera de la vida de Dios. Ese es el mensaje muy parecido que expuso el apóstol Pedro cuando aquella mañana en Pentecostés concluyó con estas palabras: sabed con certeza que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, mirad, está muerto y bien muerto, ¿no? Dijo Pedro, y enterrado. Ya llevamos 50 días que se enterró. No dijo eso. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios, oye bien esto, por favor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. No importa lo que tú seas. Da igual, eso no va a influir en Dios. No importa si tú eres ateo, protestante, católico, agnóstico, lo que quieras que sea. Es igual. A ese Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Punto, pelota. Él es el que está sentado hoy a la diestra del Padre. Creamos lo que creamos. Yo puedo creer que sí, puedo creer que no, puedo tener mis dudas. Pero lo que Dios ha hecho no va a ser cambiado porque yo lo crea o tú lo creas o dejes de creerlo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así que aquellos oyentes que estaban expectantes en el día de Pentecostés, porque algo muy gordo pasó ese día, esa mañana, cuando oyeron el mensaje de Pedro, cuando le oyeron hablar de esa manera, ellos preguntaron. ¿Qué dijeron?
sus oyentes ante aquella declaración solemne, sabiendo que el que había sido asesinado por manos inicuas, infames, ahora estaba vivo por el poder de Dios y además había sido elevado a la posición más gloriosa del universo? ¿Queréis saber qué dijeron? ¿Queréis saber qué preguntaron? Porque yo hubiese preguntado también. Yo me he cargado a alguien que no había hecho absolutamente nada y ahora resulta que ese alguien está vivo. ¿Qué me espera a mí? ¿Venganza? Seguramente venganza. Me van a dar todas en el mismo sitio. Voy a pagar lo que merezco. Así que solo me queda preguntar, a ver si hay alguna solución al respecto. ¿Qué haremos? Dijeron ellos. ¿Qué haremos entonces? Culpables somos. Nos lo hemos cargado. Lo hemos matado vilmente. Lo hemos despreciado. Y ahora resulta que está vivo. ¿Qué haremos? ¿Qué nos queda? No sé si alguno se pregunta aquí hoy, ¿qué haremos? Ojalá que sí. Yo no digo que hoy tenga que llegar a un convencimiento de todas las cosas que componen el Evangelio de la verdad. Pero que al menos se pregunte, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago a partir de ahora? ¿Hay alguna solución? ¿Algo que pueda hacer? ¿Alguna multa que pagar? Si tengo que ir a prisión, voy a ingresar en prisión, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Tengo que hacer una penitencia si fuese que un religioso? ¿Puedo hacer muchos rezos? ¿Puedo hacer rosarios y novenas hasta que me canse? Algo tengo que hacer para cambiar el corazón de Dios. Porque no puedo cargar con el remordimiento de haber enviado la muerte a un inocente. Pero Dios tenía la respuesta y por boca del mismo apóstol dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Fíjate tú, qué diferencia. Al que le habían quitado la vida, ahora recibe este mandamiento. Decirle a los hombres lo que tienen que hacer. Arrepentíos, convertíos, daos la vuelta, dejad de darle la espalda a Dios, buscadle a Él. Él está dispuesto a recibiros, a perdonaros. Si hay arrepentimiento, si creéis en Él, que Él pagó con su vida en la cruz del Calvario lo que tú no podías pagar delante de Dios, entonces ese es el mejor y único camino elegido. ¿Por qué? Porque no hay salvación para el hombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Que el Señor bendiga vuestros pensamientos, bendiga vuestras inquietudes también para llegar a un convencimiento de que solamente en el Señor hallaréis la gracia para que vuestros pecados sean perdonados. Que Él bendiga su palabra hoy y por siempre. Llevadla también a otros que necesitan el mismo Evangelio. Vamos a terminar. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado esta palabra para convencimiento, para la certeza de muchos corazones, de muchas personas, Señor. Este es el Evangelio de salvación de siempre y lo seguimos predicando ahora. Y lo queremos hacer en el poder del Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que lleve esa palabra a muchos para convencimiento de pecado. Lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén.